Hola, hola, fanáticos de los fanfics. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si tus personajes favoritos tomaran decisiones totalmente diferentes? ¿O si dos mundos completamente distintos se cruzaran en una historia inesperada? Bienvenidos a este canal, el lugar donde los fanfics cobran vida. Hoy te traigo una dosis de drama, romance, acción o quizás, algo que nunca viste venir. Prepárate para explorar historias creadas por fans, para fans, que llevan la imaginación a otro nivel. Así que, ponte cómodo, suscríbete si aún no lo hiciste, y dale a like para que traiga más vídeos y vamos a sumergirnos en el mundo de los fanfics. Capítulo 81. Antes del viaje en el tiempo, Aegor a menudo se preguntaba, ¿cómo una familia como los Stark, llena de los llamados idiotas según la trama, logró mantener el norte durante miles de años e incluso triunfar sobre varias familias que competían por el título de rey en el norte? Ahora, como forastero en este mundo, debe examinar el asunto con mayor profundidad. Con el tiempo, se dio cuenta de que el comportamiento aparentemente pedante, rígido e ingenuo de Eddard Stark en Juego de Tronos no era culpa de la familia Stark, ni se debía únicamente a la inmadurez o estupidez de Eddard. Estaba predestinado desde el principio. Eddard no fue criado como alguien que jugaría a Juego de Tronos. No fue preparado para ser heredero, sino más bien como un segundo hijo criado en el valle. En esta época, muchas familias prominentes, para evitar conflictos internos, criaban a sus herederos e hijos menores de forma diferente. Al hijo mayor, destinado a heredar la familia, no solo se le enseñaba a gobernar y mandar, sino también cuándo actuar con nobleza y honor, y cuándo dejar de lado la moral para proteger los intereses familiares. Mientras tanto, a los segundos hijos solo se les exigía valentía, integridad y lealtad, ya que su función era ayudar a sus hermanos mayores, no actuar independientemente. En resumen, el hijo mayor debía ser astuto, mientras que los demás hermanos debían ser más sencillos a propósito. Un hermano demasiado competente podía poner en peligro la jerarquía familiar. Eddard recibió el último tipo de entrenamiento. A los 8 años, fue enviado al nido de águilas como pupilo de Jon Arryn para fortalecer la alianza entre el norte y el valle. Lord Arryn, recto y noble como era, ayudó a entrenar a Eddard para que fuera un segundo hijo calificado, muy parecido a Benjen Stark, el responsable jefe de los exploradores de la Guardia de la Noche, a quien Aegor ya conocía. En sí mismo, no había nada malo en ello. El verdadero problema surgió cuando el hermano mayor de Eddard, Brandon Stark, fue asesinado por el Rey Loco. En una época retrógrada y tumultuosa, la muerte de un heredero no era infrecuente. Normalmente, la familia elegía rápidamente a otro hijo y comenzaba a prepararlo para asumir el papel de heredero. Sin embargo, la situación de Eddard era mucho más complicada. Su padre, Rickard Stark, también fue ejecutado por el Rey Loco el mismo día que su hijo mayor fue asesinado. Así, un segundo hijo, preparado como un subordinado leal, se vio repentinamente impulsado al rol de señor de Invernalia y cabeza de la familia Stark sin entrenamiento previo. Una situación así era bastante inusual, pero lo que empeoró las cosas fue que la rebelión contra el Rey Loco, la guerra del usurpador, se desató precisamente por esta tragedia. Eddard no solo carecía de la guía de su padre, sino que tampoco tenía tiempo para recibir la guía de otros ancianos. Eddard carecía de la experiencia y la sabiduría necesarias para liderar una familia. Afortunadamente, no estaba solo en la lucha contra los Targaryen. Durante la precipitada rebelión, contó con el apoyo y la guía de dos líderes experimentados. Oster Tully, su suegro y señor de Aguas Dulces, y Jon Arryn, su antiguo tutor y señor del Valle. Junto con Robert Baratheon, lograron derrocar a la dinastía Targaryen a pesar de los numerosos reveses. Para cuando terminó la rebelión, Eddard se había convertido en un guerrero célebre con inmenso prestigio en todo el reino. Como el miembro superviviente más antiguo de la familia Stark, ostentaba un poder inigualable como guardián del norte. No quedaba nadie cualificado para enseñarle a gobernar o transformarlo en un gobernante más idóneo. Así, Eddard conservó el honor y la integridad que había aprendido como segundo hijo y comenzó a gobernar el norte. Afortunadamente, el norte, a pesar de su pobreza y aislamiento, carecía de las intrincadas conspiraciones y luchas de poder que se veían en el sur. En este contexto, sus cualidades de segundo hijo no le llevaron a tropiezos significativos. Como resultado, Eddard no solo se adhirió a sus propios principios virtuosos, sino que también crió a todos sus hijos para que fueran segundos hijos dignos. Y los resultados de esta crianza se hicieron evidentes cuando Robb Stark, sin la educación ni la formación de un hijo mayor, cometió un error tras otro tras convertirse en rey del norte.
Insultó a la poderosa Casa Frey sin percatarse de las consecuencias, ejecutó a Ricard Karstark, un aliado clave durante la guerra, y se presentó a ciegas en la boda roja sin ninguna precaución. Si Brandon Stark hubiera vivido, ¿habrían tomado los hijos que crió decisiones tan políticamente ignorantes? Así que, quienes aún se burlan de Eddard tachándolo de ingenuo o idealista deberían reconsiderarlo. Eddard fue un producto de la sociedad poniente, un segundo hijo calificado, mal elegido por el destino y por un rey que no tuvo la visión de futuro para ver sus limitaciones. Todo proviene de la educación del segundo hijo. La misión actual de Aegor era proteger a este hombre extraviado por el destino, un individuo pedante y testarudo. El razonamiento era simple. Tener a un hombre tan honorable, que respetaba a la Guardia de la Noche y era fácilmente manipulable, como mano del rey era lo mejor para Aegor por el momento. Trato hecho, mañana no habrá trampas. La Guardia de la Noche no miente. Tras despedirse de Arya, quien se había marchado radiante de emoción por el acuerdo, Aegor dejó escapar un largo suspiro. Apoyar a alguien desesperado era, sin duda, agotador. Por suerte, había tenido suerte con su primer movimiento, desentrañando el plan de su oponente con un solo rumor. Por ahora, tenía un respiro antes de la siguiente crisis. Bueno, escribiré una carta al muro cuando regrese a la posada. Pero primero, necesito averiguar cómo convencer al comandante Mormont de que cancele, o al menos retrase, la expedición de los exploradores. También necesitaré capturar 2 espectros y enviarlos al sur para demostrarles a estos escépticos que la amenaza es real. Estirando su cuerpo, Aegor caminó hacia la habitación exterior con Tyrion, solo para encontrar al segundo miembro de la Guardia de la Noche que había reclutado, Akun, sentado erguido en un escritorio en el vestíbulo de la oficina, cumpliendo diligentemente su puesto. Aegor se frotó las sienes. No sabía cómo manejar a ese impostor. Si lo despedía ahora, el problema podría parecer fácil de resolver, pero siempre existía la posibilidad de que Akun se colara en la Fortaleza Roja y causara problemas. Si eso ocurría, las cosas podrían volverse desastrosas. Es hora de cerrar. Vámonos, le dijo Aegor a Jaqen, decidiendo dejar que el hombre actuara su farsa por ahora. En lo que a asesinatos se refiere, Aegor no podía igualar a Jaqen, pero en el ámbito del engaño y la persuasión, tenía sus propios métodos. Volviéndose hacia Tyrion, Aegor añadió: no te vayas a dormir demasiado temprano esta noche, podría necesitar tu ayuda para escribir una carta. Deberías aprender a escribir tú mismo, refunfuñó Tyrion, aunque no se negó. Ser tu escriba todo el día es agotador. Gracias por tu arduo trabajo. Quienes son capaces deberían hacer más, respondió Aegor con una sonrisa. Jeor Mormont, antiguo señor de la Isla del Oso, se había convertido en comandante de la Guardia de la Noche tras vestir la túnica negra. Para Aegor, era un líder y una figura formidable, alguien a quien respetar, pero también alguien que requería un trato cuidadoso. Convencer a un hombre como él de cambiar de opinión no iba a ser fácil. Después de todo, el comandante Mormont jamás había visto a los caminantes blancos ni su abrumador poder. Su decisión de enviar una expedición ranger al norte era perfectamente lógica. Como su razonamiento era correcto, Aegor sabía que no podía discutir con él solo con la lógica. TSK, ¿cómo debería abordar esto? De vuelta en la posada Albatros con Jaqen y Tyrion, Aegor reflexionó mucho y finalmente ideó una estrategia. Si la razón no funcionaba, adoptaría el enfoque opuesto. Empezaría con una acusación irrazonable, llamaría la atención de Mormont y luego usaría una combinación de persuasión y presión para lograr su objetivo. Capítulo 82. El deber de la Guardia de la Noche es custodiar el muro, no proteger a los Stark. Organizar una operación a gran escala para encontrar a Benjen Stark no solo es poner el carro delante de los bueyes, sino que también demuestra una flagrante indiferencia y falta de respeto por la vida de los demás hermanos. Tyrion repitió las palabras de Aegor, mirándolo como si hubiera visto un fantasma. La mano que sostenía la pluma flotó en el aire un buen rato antes de preguntar: ¿seguro que quieres escribir esto? Esto es insubordinación. Aunque Mormont sea razonable, no puede dejarlo pasar. Además, ¿cómo sabes que tu comandante en jefe lanzó la expedición Ranger solo para encontrar a Benjen Stark? No lo sé, admitió Aegor. Quizás lo malinterpreté. Después de todo, es el antiguo señor de la Isla del Oso y comandante de la Guardia de la Noche. Debe ser un hombre magnánimo. No me destituiría ni me castigaría solo porque yo, un subordinado, lo acusara de un malentendido. Y, además, cuenta conmigo para que le proporcione suministros. Si lo tienes tan claro, ¿por qué utilizas un tono tan agresivo? Aegor extendió las manos.
¿Qué crees que pensaría si le presentara mis argumentos con elegancia, usando hechos y razonamientos para convencerlo de no emprender esta expedición a gran escala? No lo sé. Aunque soy bajita, no encajo en la mente de Mormont. Creo que definitivamente pensaría, ¿eh? Este tipo, que está cómodamente instalado en Desembarco del Rey, nos aconseja hipócritamente que no corramos riesgos. Solo proporcionen los recursos y no se metan. Dijo Aegor riendo. Entonces, probablemente se saltaría el resto de los argumentos y respondería directamente, ordenándome que prepare los suministros de inmediato o me vería obligado a regresar. Solo estás haciendo suposiciones maliciosas. Pero no puedes negar que es posible, dijo Aegor. Por otro lado, si hago como si lo hubiera malinterpretado y luego lo critico con el pretexto de que me importa la guardia de la noche, su voz se fue apagando, dirigiendo a Tyrion una mirada cómplice antes de continuar. Verás, la gente tiene una debilidad. Cuando oyen o ven a alguien acusándolos de estar equivocados, instintivamente centran su atención en ello. Su primera reacción es refutar a la otra parte. Cuando el comandante Mormont vea mis acusaciones, aunque sean desdeñosas, ese instinto probablemente lo impulsará a seguir leyendo el resto de la carta. Quizás incluso me responda para apaciguarme y explicarme el verdadero propósito de esta operación. Después de todo, cuenta conmigo para que trabaje más duro y complete la lista de suministros. Le das demasiadas vueltas a las cosas, resopló Tyrion, aunque reconoció a regañadientes que la lógica de Aegor tenía sentido. Asintiendo, tomó la carta y dijo: de acuerdo, dímelo otra vez. Lo escribiré palabra por palabra. Pero si esto sale mal, no me culpes. Así, Aegor dictaba mientras Tyrion escribía. Aproximadamente una hora después, se completó la primera carta oficial del primer oficial jefe de logística de la Guardia de la Noche al comandante en jefe del 997 Regimiento, George Mormont. Escrita por Tyrion Lannister, fue compuesta meticulosamente con la pulcra y elegante caligrafía popular en las tierras del oeste. La carta comenzaba con una severa acusación, con el objetivo de captar la atención del lector de inmediato. A continuación, Aegor especulaba y analizaba la situación más allá del muro. Describió las circunstancias de la forma más desesperada posible, con la esperanza de alarmar al lector. Luego, ofreció sus propias sugerencias. La Guardia de la Noche estaba demasiado débil para actuar de forma independiente. Lo más seguro era estabilizar sus defensas, reunir pruebas sólidas y luego pedir ayuda a los gobernantes de los 7 reinos. Finalmente, la carta incluía varios planes concretos ideados por Aegor. Usando su imaginación, describió métodos para capturar espectros vivos con un riesgo mínimo, requiriendo únicamente pequeños equipos de hermanos de élite de la Guardia de la Noche. También prometió proporcionar todas las armas y el equipo necesarios para implementar estos planes. Disculpa, Aegor, pero tus planes parecen demasiado idealistas. Solo funcionarían si todo saliera a la perfección y nada saliera mal, comentó Tyrion, negando con la cabeza. Había decidido, al menos por ahora, no cuestionar la existencia de los llamados fantasmas más allá del muro. Suponiendo que Aegor no estaba diciendo tonterías, Tyrion abordó las cuestiones prácticas. Yo mismo he estado en el muro. Las condiciones y circunstancias allí son terribles. El personal tiene un entrenamiento desigual y la situación cambia constantemente. No les pido que sigan mis planes al pie de la letra. La clave está en la preparación, dijo Aegor con una leve sonrisa. Mientras acepten la idea de pedir ayuda a los gobernantes de los 7 reinos y esperen a que les envíe el equipo para capturar espectros y lidiar con los caminantes blancos, mi objetivo estará cumplido. Se tarda aproximadamente un mes en viajar desde Desembarco del Rey hasta el muro, incluso por mar. Para cuando lleguen los suministros, el período más peligroso habrá pasado. ¿Qué período peligroso? Secretos militares. La parte que Aegor no compartió con Tyrion fue la siguiente. En la cronología original de la expedición de los exploradores, la Guardia de la Noche se estacionó en el puño de los primeros hombres porque creían que era un cuello de botella crítico. Se esperaba que los 100.000 salvajes de Mance Rayder atravesaran el río Agua Lechosa, y el accidentado terreno del puño era fácil de defender, pero difícil de atacar. Estratégicamente, esta elevación era vital. Asegurarla significaba que unos pocos cientos de hermanos de la Guardia de la Noche podrían contener a decenas de miles de salvajes. Sin embargo, en lugar de salvajes, la Guardia de la Noche se enfrentó a un ejército de no muertos. Si la Guardia de la Noche retrasaba su partida y esperaba el equipo y los suministros prometidos por Aegor, los salvajes ya estarían marchando hacia el sur desde su punto de encuentro.
Evitarían el puño por completo, y la fuerza expedicionaria perdería su ventaja de pioneros. Sin tomar las alturas, la Guardia de la Noche no quedaría atrapada en el puño, rodeada de muertos. Este retraso podría evitar su casi aniquilación. Para Aegor, esta era la mejor manera para que un oficial de logística influyera en la línea del frente sin tener autoridad de mando directa y controlara el momento de los suministros. Si la Guardia de la Noche pudiera capturar espectros y presentarlos en Desembarco del Rey como prueba, sin duda sería el mejor resultado. De lo contrario, salvar a tantos hermanos como fuera posible era una alternativa que valía la pena. Ante la disyuntiva, Aegor finalmente decidió seguir su conciencia. No podía quedarse de brazos cruzados mientras 300 hermanos de la Guardia de la Noche se encaminaban hacia la muerte. Aunque deseaba abandonar su identidad de hermano de la Guardia de la Noche y le molestaba que le endosaran tareas interminables, aún compartía camaradería con los hombres del Castillo Negro. A nivel personal, también admiraba la dedicación y la moral de líderes como el comandante Mormont y el maestre Aemon. TSK, no me importan esos supuestos secretos militares. Tyrion hizo un gesto de desdén y recogió la carta. Bueno, eso es todo. ¿Quieres añadir algo más? Déjame pensar, primero, solicita un certificado oficial de nombramiento como jefe de logística. Escribe que no quiero salario y reclutaré a mis propios subordinados. Solo necesito que la Guardia de la Noche reconozca oficialmente mi título. Está bien. ¿Qué más? Aegor pensó un momento y se dio cuenta de que enviar una carta al muro era poco común, así que bien podría incluirlo todo. Menciona las dificultades que he tenido para reclutar soldados y explica que planeo reclutar una Guardia de la Noche temporal. A ver si Mormont está de acuerdo. ¿Tienes problemas para reclutar soldados? Tyrion arqueó una ceja. ¿Ya has empezado a reclutar? No, pero escríbelo, respondió Aegor con indiferencia. Bien, después de organizar sus pensamientos y embellecer ligeramente el plan, Aegor continuó dictando y Tyrion lo escribió. Ah, una cosa más. Si encuentran los cuerpos de los exploradores patrullando más allá del muro, no los quemen al llevarlos al Castillo Negro. Enciérrenlos en jaulas. Si están vivos, envíenlos a Desembarco del Rey. Tyrion frunció el ceño, desconcertado por la extraña petición, pero decidió seguirle el juego. ¿Algo más? Eso es todo. Ah, no, una última nota para Jon Nieve. Dile que Arya me ha pedido que la salude. Está aprendiendo esgrima conmigo aquí en Desembarco del Rey y se lo está pasando genial. Dile que se cuide en el muro. Tyrion puso los ojos en blanco. ¿Ahora te haces pasar por Lady Arya? Escríbelo. Hablaré con Arya mañana. Estará de acuerdo. Capítulo 83. La carta al muro había sido enviada. A 1000 millas de distancia, Aegor no podía hacer nada más y no tenía otra forma de influir en la Guardia de la Noche. Era dolorosamente consciente de que, dado que no era la única ni la principal fuente de logística para la Guardia de la Noche, el supuesto impacto logístico en el frente probablemente sería mínimo. Lo único que podía esperar ahora era que el cuervo que portaba la carta llegara a su destino sano y salvo, y que quien la leyera tomara en serio su contenido. La vida en Desembarco del Rey seguía su curso. Tras darse cuenta de que Arya podía ser sus ojos y oídos en el centro de poder de la ciudad, Aegor se esforzó más por conquistarla. Salvo asuntos que no podía revelarle, estaba dispuesto a llevarla consigo a donde quiera que fuera. Por el lado positivo, su relación de maestro-discípulo se fortalecía. Por el lado negativo, la cercanía también significaba que Arya lo molestaba con frecuencia. Si la chica no se hubiera disfrazado ocasionalmente de una noble dama o no hubiera sido capaz de sorprenderlo con su carácter vivaz, Aegor se habría preguntado si todo el esfuerzo invertido solo para obtener un poco de información valió la pena. A veces, extrañaba el sistema de educación obligatoria de su mundo natal. Niño sin deberes. Demasiado aterrador. Aunque las travesuras de Arya podían ser problemáticas, era fácil de manejar si se encontraba la manera adecuada. Sin embargo, alguien más le estaba dando un dolor de cabeza a Aegor. Hakengar. Haken no se había llevado bien con Arya al conocerla, pero, para su sorpresa, no se había marchado de Desembarco del Rey tan rápido como Aegor esperaba inicialmente. En cambio, pareció instalarse cómodamente en las habitaciones que Aegor le había preparado. Vestido de negro todos los días, Haken acompañaba a Aegor al trabajo, realizaba pequeñas tareas en la oficina cuando se le ordenaba y, ocasionalmente, vigilaba el lugar en su ausencia. Incluso después de que Aegor contratara a otro empleado local para que lo ayudara con el trabajo, Haken nunca mencionó su marcha.
¿Qué sentido tenía tener a un asesino y espía tan hábil si no recopilaba información ni mataba gente por encargo de Aegor? Irritado, Aegor decidió poner a prueba la situación reuniendo a Haken y Arya, ya fuera para compartir la carga o para fastidiar a Haken lo suficiente como para obligarlo a irse. Akun, estoy ocupado hoy, dijo Aegor, dirigiéndose a Haken con el alias que le había dado. Ve a practicar esgrima con la señorita Stark. ¿Qué? Arya frunció el ceño con desagrado. ¡No! Solo practico contigo, maestro. No intentes endosarme a nadie más. Eres un inútil, dijo Aegor con fingido desdén. Es una pérdida de tiempo practicar contigo todos los días. Cuando domines lo que te he enseñado y puedas vencer a mis hombres, vuelve a buscarme. Pero si ni siquiera sabe usar una espada. Replicó Arya, fulminando con la mirada a Haken. Aegor entrecerró los ojos y clavó en Haken una mirada penetrante. Puedes colarte en la biblioteca real, pero no puedes con una niñita. No preguntaré por tus orígenes ni intentaré impedirte que te quedes o te vayas, pero no me trates como un tonto. Si no sabes usar la espada, enséñale algo diferente. Tu única tarea es evitar perder contra ella hasta que tenga tiempo de volver a tomar el control. Haken dudó un momento antes de asentir. Alguien lo entiende. Para evitar crear tensión, Aegor no presenció su entrenamiento en el patio trasero. Arya se mostró malhumorada al principio, pero enseguida se entusiasmó al empezar a entrenar con su nueva compañera. Observando desde la distancia, Aegor finalmente respiró aliviado. Si Haken se hubiera quedado en Desembarco del Rey por razones desconocidas y se hubiera hecho el inútil descaradamente, Aegor no habría sabido cómo lidiar con él. Tras un percance en el que potenciales compradores de bonos acudieron a la oficina cuando Aegor no estaba, él y Tyrion acordaron un horario más estricto para la venta de bonos de la Guardia de la Noche. En días designados, Aegor permanecía en la oficina de la mañana a la noche mientras Tyrion buscaba clientes. En otros momentos, Aegor dejaba la oficina al cuidado de sus empleados y se centraba en otros asuntos, como supervisar el progreso de los hermanos en la fabricación de papel, refinar sus procesos, impulsar la extracción de obsidiana y comprar suministros para la Guardia de la Noche. El verano en Desembarco del Rey seguía siendo tan caluroso y pestilente como siempre. Sin la intervención de Catelyn Tullen y de Petyr Baelish, el panorama político de la ciudad parecía más monótono que en su día. El rey se pasaba los días bebiendo, festejando y entregándose a todos los vicios imaginables. La reina, nerviosa, continuaba su incestuosa aventura con su hermano, mientras la mano del rey se preocupaba por el misterio de la muerte de Jon Arryn y los rumores cada vez más preocupantes que se extendían por la ciudad. Sin embargo, bajo esta inquietante calma, se había emitido el primer lote de bonos de la Guardia de la Noche, y la tecnología papelera había avanzado discretamente. En Rocadragón, el primer cargamento de obsidiana extraída de las antiguas canteras se cargó en un barco, junto con los suministros que Aegor había comprado para su plan de captura de espectros. Mientras tanto, en un pequeño taller, finalmente se produjeron las primeras hojas de papel de fibra vegetal con uso práctico en Poniente y quizás en todo el mundo de Canción de Hielo y Fuego. Este fue un momento histórico, especialmente para el pequeño grupo que esperaba hacer fortuna con el nuevo invento. Aegor, Tyrion, los hermanos y una emocionada Arya se reunieron en el taller para inspeccionar los resultados. Solo por su apariencia, el papel que tenía frente a Aegor, a pesar de su color ligeramente amarillo grisáceo y sus bordes irregulares, parecía libros piratas de baja calidad o dinero fantasma que había visto en su vida pasada. Tomó una hoja para probarla, doblándola y enrollándola. Era bastante flexible. Tirando de ella con fuerza, descubrió que se deformaba ligeramente sin romperse. La siguiente prueba era escribir en ella. «Tráeme un bolígrafo», ordenó Aegor. Nina se apresuró a buscar pluma y tinta, pero Arya los agarró. «Escribiré», declaró emocionada. Aegor suspiró, con un dejo de cariño en la voz. «De acuerdo, te dejaré ser el primero». Por supuesto, Arya no fue la primera en probar el papel. Los hermanos no se habrían atrevido a invocar a Aegor y Tyrion sin realizar sus propios experimentos. Aún así, Arya mojó con entusiasmo la pluma en tinta y escribió su nombre, Arya Stark. Debajo, añadió el dibujo de una nube, un árbol y una figura de palitos. La sala quedó en silencio mientras los hermanos observaban a Aegor y Tyrion con nerviosismo. Tyrion le dirigió a Aegor una mirada inquisitiva. ¿Y bien?, preguntó Aegor. ¿Qué? Tyrion se encogió de hombros. ¿No eres tú el que se encarga de la impresión? ¿Crees que este papel se puede usar para imprimir?
Tyrion estudió los garabatos de Arya por un momento y luego se acarició la barbilla pensativo. Creo que funcionará. Bien. Aegor asintió con decisión. Nina, ¿cuánto cuesta producir este periódico? El costo de la materia prima es insignificante, respondió Nina. Los principales gastos son el equipo, los productos químicos, los tintes, el combustible y la mano de obra. Excluyendo el equipo y el lugar. Dame una cifra aproximada solo para la producción. Unas 10 monedas de cobre por hoja. Muy bien, Aegor empezó a calcular mentalmente. Tras la producción en masa, incluso considerando el equipo y el alquiler, el coste disminuirá aún más. A medida que mejore el proceso, reduciremos aún más esa cifra. Se volvió hacia Tyrion y preguntó, ¿cuánto cuesta el pergamino en el mercado ahora mismo? Hace 2 meses, Tyrion no lo habría sabido, pero ya había investigado. Para una lámina de este tamaño, más que un ciervo plateado, quizá incluso una luna plateada para mayor calidad. Entonces está claro. Aegor exhaló profundamente. Incluso sin más mejoras, nuestro papel cuesta una fracción del pergamino. Hizo una pausa y sonrió. Ahora empieza la diversión. Para conmemorar este momento histórico, pongámosle un nombre a este papel. Nina habló primero. El maestro Aegor hizo la mayor contribución a su creación. Llamémoslo papel del oeste. Jaja. No merezco todo el crédito. No, debería ser Arya Paper. Intervino Arya. Mira, mi nombre ya está. Entre risas, Tyrion levantó la mano. Déjame mandar esta vez. Propongo que lo llamemos papel de la Guardia Nocturna. No solo honra al patrocinador de su desarrollo, sino que también sirve como publicidad gratuita para nuestros bonos. Capítulo 84. Aunque estaban entusiasmados, había preocupaciones más urgentes que nombrar el artículo, específicamente, cómo comercializar rápidamente su innovación. En otras palabras, cómo ganar dinero con ello lo más pronto posible. La prioridad es atraer clientes. Aegor hizo un gesto para que todos guardaran silencio. Primero, calculemos. Después de recortar los bordes irregulares e inútiles del papel, ¿cuántos rectángulos uniformes podemos producir? La respuesta no fue difícil de determinar. Aegor dobló él mismo una hoja de muestra y pronto llegó a una conclusión. Una sola hoja sin procesar podía dividirse en 6 trozos ligeramente más grandes que el papel A4, con un desperdicio mínimo. Sin embargo, considerando el tamaño de las planchas de impresión y las preferencias ergonómicas para los libros, en realidad debía dividirse a la mitad. Esto significaba que una hoja de papel sin procesar podía rendir, en última instancia, 12 hojas de un tamaño práctico, ideal para imprimir texto y encuadernar libros o folletos. ¿Cuántas hojas de papel en bruto puede producir el taller en un solo día? Nina se humedeció los labios, deteniéndose a pensar. Es difícil decirlo. El proceso, desde la materia prima hasta el papel terminado, requiere tiempo y esfuerzo. Añadir cal, otros polvos y la cocción puede acelerar el proceso. Si contratamos a más personas, compramos mejor equipo y establecemos un ciclo constante para todos los pasos, podríamos aumentar la producción significativamente. Entonces, expándanse lo más rápido posible, sugirió Aegor tras pensarlo un momento. Recluten a lugareños de confianza. Dividan el proceso de fabricación de papel en varios pasos, con cada trabajador especializado en una tarea específica. En resumen, creen una línea de montaje. Esto no solo acelerará la producción, sino que también dificultará que alguien aprenda todo el proceso mediante la contratación de trabajadores. Para robar la técnica, tendrían que reclutar a casi todos los trabajadores de la línea de producción, lo cual sería imposible de hacer discretamente. ¿Cadena de montaje? Nina se mordió el labio, lo pensó y rápidamente captó el concepto. ¿Y qué pasa si roban a tus trabajadores abiertamente? Tyrion se encogió de hombros. No es un proceso particularmente complejo. Una vez que la producción aumente, será imposible evitar que otros lo copien. Cierto, admitió Aegor. Por eso debemos actuar con rapidez. Antes de que surjan competidores, debemos establecer alianzas con tantos mecenas adinerados como sea posible para minimizar su influencia potencial y dominar el mercado. Se recostó en el asiento, con tono serio. En un mundo sin derechos de propiedad intelectual, esperar monopolizar la industria era ingenuo. Aegor sabía que no debía perder el tiempo en esfuerzos infructuosos. Primero, reúne el papel que ya tenemos e imprime una copia de la Biblia de la Estrella de 7 puntas. Llévala a iglesias, librerías y tiendas de abarrotes para presentarla e intenta negociar algunos pedidos. Tyrion, se te dan bien esas cosas, así que te lo dejo a ti.
¿Por qué todo el mundo asume que soy bueno en esto? Sin duda, eres mejor que yo, bromeó Aegor con una sonrisa pícara. No estaba seguro de la perspicacia comercial de Tyrion, pero como miembro de la familia Lannister, era inevitable que tuviera contactos y carisma. Aprovechar al máximo las habilidades e influencia de todos era crucial para emprender un negocio. Además, necesitamos empezar a contratar más trabajadores para aligerar la carga. No se queden de brazos cruzados mientras esperamos pedidos importantes. Sigan trabajando y perfeccionando el proceso de producción. Envíen todo el papel terminado a la imprenta y conviértanlo en calendarios. Si alguien los quiere, los venderemos al por mayor. Si nadie los quiere, dádmelos y los distribuiré a través de la oficina de la Guardia de la Noche como regalo. Cada visitante recibirá un calendario mensual, y quien compre bonos recibirá uno para un año. Quienes inviertan en nuestra empresa siempre tendrán calendarios de la Guardia de la Noche en sus hogares. No es mala idea, comentó Tyrion con aprobación. Los calendarios no eran un concepto nuevo. En un mundo con estaciones irregulares, las fechas significativas, como los festivales principales, se registraban en el calendario real, emitido por la Ciudadela y aprobado por el Trono de Hierro. Sin embargo, el papel era un artículo de lujo, y cualquier cosa hecha con él era escasa. Los funcionarios adinerados que necesitaban controlar el tiempo siempre tenían un calendario, pero la gente común de la ciudad solía compartir uno entre varias casas, o incluso una calle entera. En las aldeas rurales, podía haber solo uno para cada persona. Como lujo no esencial, los calendarios de papel eran una rareza. Usarlos como regalo era económico y, a la vez, impactante, lo que los convertía en la opción perfecta. En el taller, Aegor asumió el papel de líder con naturalidad. A los demás no parecía importarles. De hecho, a menudo le cedían el paso. Tras asignar tareas, de repente recordó algo más. Claro que no me quedaré de brazos cruzados. Empezaré a reunir escritores para crear novelas de aventuras. Una vez que hayamos acelerado la fabricación de papel y la impresión, empezaremos a publicar libros. Maestro, me has contado muchísimas historias sobre tus aventuras antes de venir a Poniente. Solo con esas podrías llenar un libro, dijo Arya. Aegor estuvo a punto de despeinarle para restarle importancia al comentario, pero se detuvo. ¿Por qué no se le había ocurrido? La chica tenía razón. Para no equivocarse al relatar sus aventuras inventadas, tomaba notas cada noche. Esbozos de relatos increíbles que fácilmente podrían rivalizar con relatos de aventuras de talla mundial como 20.000 leguas de viaje submarino, la isla del tesoro, las aventuras de Robinson Crusoe o la vuelta al mundo en 80 días. Si pulía estos esbozos y se los entregaba a un escritor o bardo experto para que los perfeccionara, podría hacerlos pasar por su propia biografía de aventuras audaces. El potencial de ventas era enorme. Estas historias tenían un atractivo universal y no requerían conocimientos literarios especiales para disfrutarlas. Quizás, pensó Aegor, esto podría incluso mejorar la imagen pública de la Guardia de la Noche. Quizás debería convertirse en una especie de icono. Rara vez reconocía las ideas de Arya, pero esta vez le dedicó un cumplido poco común. Buena idea. Los ojos de Tyrion brillaron con picardía mientras se acercaba a Aegor y le susurraba. No olvides una cosa más. No será lo suficientemente respetable para el escenario, pero al público le encantará. ¿De qué estás hablando?, preguntó Arya, aguzando el oído para captar el susurro. La mente de Aegor daba vueltas. Algo escandaloso pero vendible, claro. Un librito amarillento. Historias subidas de tono. Al fin y al cabo, no había censura en Poniente. Se rió para sus adentros, pero tranquilizó a Arya. No te preocupes, te conseguiré un libro cuando llegue el momento. ¿Sería una mala influencia para la niña? Posiblemente. Pero considerando el poco tiempo que Eddard Stark había dedicado a criarla, Aegor pensó que estaba haciendo más que suficiente. Con todo discutido, solo faltaba que cada uno cumpliera con sus tareas. El negocio estaba listo para empezar en serio. Hay un último asunto, dijo Aegor, recordando su promesa anterior. Esta vez, lo había hablado con Tyrion de antemano. Anteriormente, mencioné darte una 10ª parte de las ganancias de la fábrica de papel. Eso no quedó claro ni fue completo, así que esto es lo que haré. La mitad de este taller será tuya, no solo las ganancias, sino también la propiedad. Cuando tengamos fondos suficientes, compraré el patio al contado para que te sirva como lugar de trabajo y hogar permanente. Este es mi reconocimiento a tus contribuciones al proceso y a tus innovaciones. Sin embargo, a cambio, no puedes renunciar ni emprender tu propio negocio sin mi permiso.
Si tienes nuevas ideas o inventos, primero debes informar a la Guardia de la Noche. Si estás de acuerdo, uno de ustedes puede venir conmigo a la oficina de la Guardia de la Noche para firmar el acuerdo hoy mismo. Gracias, señor. Respondió rápidamente Neil, sorprendiendo a todos con su decisión. Deja que Nina firme el acuerdo. Capítulo 85. El sol poniente proyectaba intensas manchas de luz naranja y carmesí sobre las calles adoquinadas de Desembarco del Rey. Aegor, Tyrion y Arya, junto con los guardias de capas rojas y grises que representaban a las familias Lannister y Stark, salieron del taller, charlando y riendo mientras conducían sus caballos de vuelta a la posada. Tras más de un mes juntos, estos individuos, procedentes de diferentes rincones del mundo y cuyas vidas probablemente no se habrían cruzado de otro modo, se habían familiarizado sorprendentemente. Incluso los dos sirvientes de Tyrion podían intercambiar ahora saludos amistosos y desenfadados con la niñera Stark, que venía a recoger a Arya de vez en cuando, a veces quedándose para charlar un rato. Aegor caminaba con tranquilidad. Llevaba ya más de un mes en Desembarco del Rey, y gracias a la diligente labor de Tyrion, se habían vendido bonos de la Guardia de la Noche por valor de casi 2000 dragones de oro. Sin el atractivo de las rentabilidades extraordinarias típicas de los esquemas Ponzi, las ventas habían sido lentas. Además, Poniente no tenía un concepto establecido de inversión ni de gestión financiera, por lo que ni una sola compra de bonos había provenido de alguien que se hubiera acercado a ellos por iniciativa propia. Incluso entre las conexiones de Tyrion, con la ligera excepción de Jaime Lannister, la mayoría solo había comprado la cantidad mínima de bono de 100 dragones dorados, más como un favor que cualquier otra cosa. Sin embargo, este ritmo lento y constante tenía sus ventajas. La mayoría de los compradores consideraban su compra un gesto de buena voluntad hacia Tyrion, convencidos de que los Lannister garantizarían el retorno de su inversión, por pequeña que fuera. En tales circunstancias, Aegor tenía pocos motivos para temer una demanda repentina y a gran escala. 2000 dragones de oro podrían no parecer una fortuna, pero con la propia riqueza de Tyrion agregada a la mezcla y en ausencia de rebelión o de obras públicas costosas, era una suma significativa, capaz de lograr mucho. Por ejemplo, ya habían adquirido un gran terreno a las afueras de la ciudad, adquirido equipo y contratado trabajadores para construir un importante taller de fabricación de papel e impresión. O quizás fábrica sería un término más preciso. Con esto en marcha, se habían asegurado el dominio sobre la producción y el comercio de Biblias, calendarios y novelas en Desembarco del Rey y las tierras de la corona circundantes. Si Tyrion pudiera atraer inversiones adicionales, el negocio podría expandirse aún más y al mismo tiempo mantener un sólido colchón financiero para emergencias. El objetivo inicial de establecerse en Desembarco del Rey se había logrado. A partir de ahí, la cuestión era cuántos beneficios se podrían obtener y hasta dónde llegaría esta alianza con Tyrion. Como amo nominal de Arya, Aegor había hecho varios intentos por educarla, para que vistiera como una jovencita, se abstuviera de decir palabrotas o ser grosera, y comprendiera la importancia del decoro. Por desgracia, no había conseguido que dejara de interrumpir las conversaciones para compartir sus opiniones. En ese momento, Aegor no estaba seguro de qué le había dicho a Tyrion, pero ambos reían y bromeaban de nuevo. La imagen era extrañamente armoniosa. Un hombre mayor y una joven, uno Lannister y la otra Stark, ambos de aproximadamente la misma altura, congeniando inesperadamente. En el curso original de los acontecimientos, se habrían conocido brevemente, antes de tomar caminos completamente diferentes. Sin embargo, gracias a la perturbación causada por la llegada de Aegor, se encontraron en la oficina de la Guardia de la Noche y, de alguna manera, forjaron un vínculo inusual entre dos familias rivales. Si no fuera por la importante diferencia de edad, y si Aegor no los viera todos los días para saber lo contrario, podría haber sospechado que estos dos estaban tratando de representar una historia melodramática de amor que une una disputa familiar. Giró ligeramente la cabeza, recordando que alguien lo seguía. Nina. Lo seguía en silencio, cabizbajo, con un poco de timidez. Habiendo pasado sus días con personas como Tyrion y Arya, uno de los cuales lo trataba como compañero, mientras que el otro lo llamaba amo, Aegor era consciente de que los forasteros podrían considerarlo alguien importante. Esto, naturalmente, causó una impresión en los demás, quienes a menudo reaccionaban con asombro o nerviosismo. Era parte de la naturaleza humana. Nina no era la excepción. La chica era inteligente, culta y llena de recursos. Aegor decidió romper el ambiente incómodo y entablar conversación con ella. Nina, dime, preguntó casualmente, ¿tú o tu hermano tienen alguna idea sobre cómo podríamos reducir costos?
Ah, exclamó en voz baja, sobresaltada por la repentina pregunta. Levantó la vista brevemente antes de volver a bajarla. Tengo algunas ideas, pero aún no las he probado. No estoy segura de que funcionen. Aigor estaba seguro de que no lo había imaginado, sus mejillas parecieron sonrojarse. No era un desconocido para las mujeres. De no ser por su inesperado viaje a este mundo, quizá ya se habría convertido en padre. En ese momento, lo entendí. No era solo el nerviosismo de hablar con alguien importante. No, era el pánico que le producía estar cerca de alguien a quien admiraba en secreto. ¿Habría sido cierto que Tyrion se burlara de él? ¿Esta chica realmente estaba interesada en él? No era imposible. Aunque Aigor era un simple soldado, había pasado su tiempo en Desembarco del Rey reuniéndose con personajes poderosos. La mano del rey, nobles caballeros presentados por Tyrion e incluso miembros de la corte real. Sus esfuerzos por cultivar una imagen refinada habían dado sus frutos. Aparte de su insistencia en vestir de negro, su vestimenta, modales y comportamiento en general eran probablemente más refinados que los de muchos nobles empobrecidos. Y a ojos de Nina, no era solo un benefactor, sino su jefe, un hombre adinerado e influyente. En una sociedad como Westeros, donde la vida era dura y la ambición a menudo quedaba en segundo plano frente a la supervivencia, no era sorprendente que una joven pudiera desarrollar sentimientos por alguien como él. Aigor esbozó una leve sonrisa autocrítica. Antes de llegar allí, llevaba una vida modesta. Si bien no le costaba encontrar pareja, nunca había experimentado la sensación de ser admirado abiertamente. Bueno, dijo con suavidad, las ideas no tienen por qué ser perfectas. Compártelas conmigo y te ayudaré a perfeccionarlas. Mientras Nina explicaba sus ideas para mejorar la eficiencia de la fabricación de papel, Aigor escuchaba atentamente, aunque algunas de sus sugerencias superaban su comprensión. Aprovechó la oportunidad para observarla con más atención. Los brillantes ojos que al principio llamaron su atención no necesitaban más elogios. Pero incluso dejando eso de lado, sus rasgos poseían una belleza serena. Piel suave y sonrosada. Delicados hoyuelos que aparecían al hablar. Largas pestañas. Y una figura esbelta oculta bajo su modesta ropa. Era como una flor de loto recién florecida. Pura, inmaculada y llena de potencial. Nina no solo era guapa. Era capaz, culta e ingeniosa. Una rareza en el duro mundo de Poniente. Si bien las mujeres nobles solían poseer belleza, rara vez la combinaban con inteligencia y practicidad. Por un instante fugaz, Aigor consideró la posibilidad de mantenerla cerca, no solo como empleada, sino como algo más. La idea fue rápidamente descartada. No era tan insensato como para arriesgar su trabajo ni su futuro por una tentación fugaz. Aún así, no estaba de más mantener una relación amistosa. Sonriendo, la animó. No te preocupes por los costos. Prueba lo que creas que funcionará. No tengas miedo al fracaso. Poco a poco, la timidez de Nina se desvaneció. Mientras charlaban, empezó a relajarse, incluso lanzando miradas furtivas a Aigor cuando creía que no la veía. Para cuando llegaron a la oficina de la Guardia de la Noche, Nina estaba mucho más animada. Aunque no era una inversionista financiera, Aigor y Tyrion tenían la intención de firmar un certificado de inversión formal con ella, como lo harían con futuros socios. Si querían retener a personas capaces, debían demostrar sinceridad. Pero antes de que pudieran continuar, un miembro del personal se acercó. Señor, ha llegado una carta del Lord Comandante. Eso fue rápido. Solo habían pasado 12 días desde que enviaron la última carta. Tomando el sobre, Aigor notó que el sello ya estaba roto. Era obra del maestre Picelle, responsable de la correspondencia en Desembarco del Rey. ¿O lo había abierto Haken, el espía silencioso que acechaba en las sombras? La mirada de Aigor se dirigió brevemente al hombre Braavosi, que estaba sentado cerca fingiendo inocencia, antes de desplegar la carta. Mientras no lo convocara de nuevo al muro, podría soportar lo que dijera. Después de leer durante unos segundos, Aigor levantó la cabeza y una sonrisa cómplice se extendió por su rostro. ¿Qué noticias son tan agradables?, preguntó Tyrion, indiferente. Habiendo escrito él mismo la carta original, tenía una buena idea de la respuesta. ¿Acaso Mormont pospuso la expedición al norte y explicó por qué? Aigor asintió, todavía sonriendo. ¿Confirmaron su puesto como director de logística? Otro asentimiento, la sonrisa se ensancha. ¿Finalmente capturaron a uno de esos espectros? No del todo. Pero lo están intentando, respondió Aigor, dejando la carta a un lado. Aunque contenía una pequeña noticia inquietante, ya tenía un plan para abordarla. Ya basta.
Entremos y firmemos el certificado de inversión.